ayudar? ¿Qué incógnitas hay hoy en día? Sobre todo a responder estas cuestiones súper actuales en Ecuador, ya un poco viejas en otros países, como esta novedad del matrimonio igualitario. ¿Vieron? Como algo nuevo, que de pronto dos personas con el mismo género quieran contraer matrimonio. Que las personas transgénero, dice, ¿de dónde salen? Detrás de las puertas. ¿Cómo así personas transgéneros ahora? Decía una abuelita, mi abuelita dice, el mundo se va a acabar. Ahora, ¿qué es esto de LGBTQ? Bueno, mezcla las letras, ¿no? O sea, es como algo novedoso que la gente no maneja. Igual que la gente no lo maneje, la gente, un hijo de vecino, no es tan problemático como que nosotros, profesionales, y por eso el nombre de la charla, no lo manejemos. Porque recibimos a personas en el consultorio de diferentes identidades, como identidad mujer, identidad lesbiana, identidad travesti. ¿Y qué hacemos ahí? Vamos a ver en este recorrido histórico qué se ha hecho y qué hoy podríamos hacer, qué escucha le podríamos dar a estas diversidades. Bueno, entonces tengo este primer libro ahí que lo que nos habla un poco es cómo era la vida sexual en Grecia, las relaciones. Ahí no era como ahora, que vieron que las relaciones sexuales tienen que ver con la identidad. ¿Tú qué eres? Gay. Ah, entonces te gustan los hombres. ¿Tú qué eres? Lesbiana. Pero te acostaste con un hombre el otro día. Bueno, dime bisexual. O sea, es como que ahora la identidad determina con quién tú tienes relaciones sexuales. Bueno, en esa época más bien era, digamos, una posición política social. Los ciudadanos libres, los hombres propietarios, no niños, eran quienes penetraban a los no ciudadanos, esclavos, mujeres, niños, ancianos, extranjeros. El sistema binario aquí era penetrado y no penetrado. Vemos el penetrador. ¿En qué películas podemos ver eso? Si a algunos no les gustan los libros, dicen, bueno, no lo descargué, pero ¿cómo me lo puedes demostrar en el cine? Vieron que en Alejandro Magno, en 300, en la película, este amor entre dos hombres era lo que los motivaba a luchar hasta la muerte por el otro. Y esa era la idea de que en las guerras, por amor, se hacían ejércitos invencibles. Entonces las mujeres en esa época, ¿para qué estaban con un hombre? ¿Será que no tenían relaciones sexuales con las mujeres? Sí, para procrearse, para reproducirse. O sea, un lugar no muy ventajoso para las mujeres, podríamos decir, aunque era otra realidad. Diríamos, eso ocurría en Grecia. ¿Qué ocurre ahora? Ahora no estamos en Grecia, me estás hablando de 5.000 años atrás. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues ahora en las cárceles, y no hablo de otras partes del mundo, hablo de Machala, en las cárceles ocurre que dos hombres que están presos, que están privados de la libertad, tienen relaciones sexuales. ¿Porque son gays? No, porque cada uno asume un papel. Entonces, el hombre que recibe, el que es penetrado, el que tiene una condición pasiva en el acto, hace el papel de mujer, como ellos dicen en las entrevistas. Él es la mujer de lo que tenemos o el sexo. Lo pueden ver en este libro que se llama El vientre de la bestia, donde meten preso a un hombre y él escribe al editor de este periódico, que es Henry Abbott, y él va publicando las cartas. Y en las cartas le va contando cómo es las relaciones sexuales en esta cárcel. Entonces aquí el rol sexual o esta realidad no tiene nada que ver con algo biológico o orgánico. ¿Sí ven? En las cárceles hoy en día, dos hombres que tienen relaciones sexuales lo hacen sin que esto dependa de que usted tenga pene o no tiene vagina. Sin embargo, su identidad no es gay. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Vamos avanzando en los años, vamos de 1600 a 1800. ¿Qué pasaba en América? Bueno, había toda una diversidad de identidades, de relaciones sexuales, muy diferentes a Occidente, que era binario de género, hombre-mujer. Vieron que estamos así porque fuimos colonizados, ¿verdad? Y heteronormativo, o sea que la norma era ser heterosexual. Llegan y nos invaden, nos conquistan, somos colonia de los europeos. En el caso de Estados Unidos, con las colonias inglesas, lo que ocurrió es que había que poblar Norteamérica. ¿Y cómo hace usted para poblar Norteamérica? Bueno, que se reproduzcan. Entonces, se crea esta idea de el matrimonio, unidas dos personas, relación monogámica. Vieron que hasta ahora es la idea de una relación monógama, ¿no? Solamente estoy contigo, si hay una infidelidad es todo un problema, porque tenemos heredado esto, que esto significa, bueno, amor, relación, compromiso, compromiso de familia. ¿Para qué se hace? Para que se pueda mantener este sistema reproduciendo niñitos que luego seamos los que trabajemos en las industrias, ¿verdad? Se comienza a poblar y a industrializar.
Entonces aquí lo que ocurría, el sistema binario era productivo o infértil. Entonces aquí no había problema si usted era homosexual o si usted era heterosexual. El problema era aquí si usted tenía sexo, pero no con objetivos reproductivos. Por ejemplo, si usted se masturbaba o si usted tenía relaciones sexuales con un animal. Como el fin no es reproductivo, entonces pues no le iba bien. La sociedad no lo iba a ver con buenos ojos. Bien, ¿qué pasó? Luego seguimos avanzando y lo podemos ver en una película como Titanic. Les traigo estas cuestiones porque uno lo ha vivido, lo ha visto en el cine y luego parece que uno no tiene nada que ver. ¿Qué pasaba en Titanic? En Titanic teníamos la clase alta, la clase, digamos, que estaba en la parte de arriba del barco, ¿se acuerdan? En la clase alta, digamos, las personas eran como muy, ¿cómo sería? No tenían muchos valores. Vieron que la iban a casar a la protagonista solo por dinero con este tipo. Los de la clase baja, los que estaban en el primer piso, eran pues una animalidad. O sea, se emborrachaban, era una fiesta, era todo un descontrol. Entonces se crea la idea de la clase media. ¿Para qué? Con esta idea de reproducción, con esta idea de personas que tienen las fábricas. En la clase media se crea la idea de amor romántico, diferenciándose de los animales de la clase baja y de la falta de valores de la clase alta. Bueno, acá ya lo vamos tomando a Freud, ¿vieron? Cuando ya en 1900 Freud se hace muy famoso porque comienza a hablar de la sexualidad, que los niños son sexuados, eso lo hizo famoso. Sexualidad hablaban todos. Y también porque dice que nuestros síntomas orgánicos tienen una causa que es emocional. No es de síntomas orgánicos, síntomas físicos como dolores, etcétera, en el cuerpo, tiene una causa emocional. Esto lo hizo famoso, o sea que vienen de un inconsciente que la genera. Bueno, él escribe sobre Freud, ¿por qué? Porque va diciendo que es utilizado el psicoanálisis para patologizar las diversidades. Esto es cierto. Yo he escuchado a varias personas hablar desde el psicoanálisis para discriminar. O que, por ejemplo, si Freud es machista, porque les dijo histéricas a las mujeres, les puso un rótulo. Bueno, es interesante que en Buenos Aires, cuando en la UBA invitaron a Teresa de Laurentiis, que es la creadora del término queer, le invitan las feministas para que ella exponga sobre la teoría queer, crítica del sistema patriarcal. Y ella entra y comienza a hablar de Freud como el primer teórico queer. Bueno, ella es excepcionada, todavía que les paga el pasaje, la traen como la gran invitada y ella dice que Freud es el primer teórico queer. Y si ustedes ven, por ejemplo, 3 ensayos por una teoría sexual de Freud, van a ver cómo él más bien halaga a los homosexuales, dice que no hay ningún tipo de patología ahí y que más bien son personas inteligentes, que son personas buenas. Entonces, hay que leer siempre la fuente, no quedarnos con lo que por ahí nos dicen. ¿Cómo entonces, si es que Freud halaga a los invertidos, como les decía en la época, porque no existía la palabra homosexual? ¿Cómo es entonces que de pronto las personas homosexuales comienzan a ser vistas como una diferencia, como alguien enfermo, como una otredad, lejos de una normalidad? Bueno, en resumen, había un abogado en Alemania, tiene relaciones sexuales, una relación de amor con otro hombre en Alemania en 1800. Entonces, él es castigado, es metido preso. El problema aquí es que era un hombre educado y era un abogado, conocía las leyes y su derecho. Cuando usted está educado, no es muy fácil quitarle un derecho a usted, ¿ok? Porque usted ya se la sabe, o sea, usted está empoderada o empoderado. Fue el caso de él. Pero no crean que porque estaba con otro hombre. Lo que pasa es que en la época, una relación de amor con personas de distinta clase social era condenada. O sea, pobres con ricos. ¿Será que el día de hoy no? Bueno, ¿qué le ocurre a él? Él comienza a hacer panfletos reclamando por esta injusticia, que los derechos que él tiene, se comienza a escribir con otros filósofos de la época y por primera vez en estos escritos aparece la palabra homosexual. En estos panfletos comienza él a sostener que en la época, en los libros de psiquiatría, los heterosexuales eran los pervertidos, o sea, eran los enfermos. ¿Por qué los heterosexuales? Porque los heterosexuales, como sostenían los psiquiatras, eran las personas que tenían relaciones con los otros, o sea, con una mujer, con hombres, con animales, con niños, se masturbaban, no tenían problemas de violar a una joven chica si es que no podían controlar su deseo sexual. Esos eran los heterosexuales de 1800.
mientras que los homosexuales no eran considerados como enfermos o alguna patología. ¿Por qué? Porque solamente tenían relaciones con alguien de su género, de su propio género, o sea, con otro hombre u otra mujer en el caso de las lesbianas, ¿no? Lo importante aquí es que todavía no existía el término ni homosexual, ni lesbiana, LGBTI, nada, y ya estamos en 1900. Bueno, este psiquiatra comienza a escribir en Alemania sobre los heterosexuales y los homosexuales, diciendo que los homosexuales en sus relaciones no tenían un fin reproductivo y que la homosexualidad era innata, o sea, usted nacía homosexual. ¿Qué? Para patologizarlos, para decir que eso estaba mal. No, para nada, más bien como justificando. O sea, no se puede recriminar a una persona ser homosexual si nace homosexual. Entonces, si tú naces homosexual, ¿cómo alguien puede condenarte por eso? Es algo innato. Entonces, este médico lo escribe en ese momento, ya estamos en 1892. ¿Qué ocurre con este libro? Cuando es llevado a Estados Unidos. Bueno, cuando es llevado a Estados Unidos, comienzan los psiquiatras a escribir al respecto y lo comienzan a citar al autor. Lo que se llama cita de autoridad. Cuando usted quiere sostener una idea en cualquier artículo científico que usted haga o conversando con sus amigos, suele usted sostener su criterio en lo que dicen otros. Entonces yo puedo decir que las personas homosexuales son enfermos. ¿Por qué? Lo leí en Freud. ¿Dónde? No existe, pero yo lo puedo decir. Y la gente, como lo cito a Freud, puede ser que me crea. Puedo decir que no son enfermos y decirles también que lo leí a Freud. Miren lo que ocurre ahorita con mis hijos, no te metas, ¿no? Usted conversa con estas personas, va a la marcha y le dice, usted pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás en contra de que dos adultos firmen un contrato civil? Son dos hombres, dos mujeres adultas. No, es que en la Biblia está que si Sodoma, no sé cuánto, esto. Sin embargo, hay otras personas que utilizan la misma Biblia para incluir, como el Papa Francisco, quien recibe en su despacho a parejas de homosexuales, casados, amigos de él de toda la vida. La madre, que es una carmelita descalza en Buenos Aires, que ella recibe a las chicas trans que no quieren morir dignamente. Vieron que el promedio de vida de las chicas trans es 35 años. Y ella las recibe ahí y las cuida, las baña, las alimenta hasta que mueren. ¿Vieron cómo desde la propia religión se puede acoger a la diversidad? O desde la propia religión también discriminar. Ocurrió con el matrimonio igualitario, que todos estamos viviendo. Ya está pasando un poco, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurrió con el matrimonio igualitario? La misma Constitución fue utilizada para incluir y para discriminar. Entonces, abogados utilizaban la Constitución para decir, mira, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, aquí está clarito, mira, hombre y mujer. Hombre y mujer. Mientras otros utilizaban la misma Constitución para decir, mira el primer párrafo, todas las personas tienen los mismos derechos. Si todas las personas tienen los mismos derechos, ¿qué será? ¿Que las personas LGBTI no son consideradas personas, seres humanos? La misma Constitución para incluir y para discriminar. Y luego la historia de los DSM, ¿no? Recién en el DSM-3 las personas homosexuales salen del DSM como patología. O sea, hace pocos años. Y las personas transgénero siguen con este rótulo de disforia de género, que si leen el DSM-5 atribuye a que como su sexo biológico no coincide con el asignado al nacer, entonces usted se siente mal. O sea, usted es el culpable de la disforia, cuando en realidad somos nosotros los que discriminamos, o su medio, su contexto, las que las hace sentir mal. Si ustedes hablan con cualquier transgénero o identidad travesti, ellas lo que le van a decir es que están súper seguras de su identidad y que están cómodas. Sin embargo, se la sigue patologizando en el DSM-5, estamos en 2019. Bien, ¿qué ocurre ahí? Vienen los teóricos, las mujeres comienzan a estudiar, tremendo peligro para el machismo, ¿verdad? Y el patriarcado. Las mujeres estudiando. Sí, las mujeres comienzan a prepararse y comienzan a leer. Bueno, este es el caso del libro El segundo sexo, que se los recomiendo, porque lo que ella elabora en este texto es que el lugar de las mujeres no tiene nada que ver con la biología ni con lo orgánico. El lugar de las mujeres es una construcción social. Se llega a hacer. Es decir, que si usted es una mujer que gana menos dinero que un hombre, que no tiene cargos de poder, que no puede decir no en el sexo, no es porque usted tiene vagina.
es por el lugar que se le dio a una mujer en la sociedad. Entonces, su organismo no tiene nada que ver con el asunto de el lugar peyorativo, discriminado, limitado que se le ha dado a las mujeres. Sin embargo, esto sirvió para que las mujeres comiencen a cuestionarse y a querer entonces votar, querer entrar a la universidad, a estudiar. Miren cómo estamos ahora con cursos, al menos yo estoy en cursos donde la mayoría son mujeres. Miren qué cambio, ¿no? Y eso se dio en 1900. 1960 y pico, ya en Ecuador, 67, en Ecuador ya todas las mujeres podían votar. Recién. Bien, acá. ¿Qué pasó? Que las personas LGBTI de Estados Unidos utilizan este libro de la construcción social para decir, si a mí me discriminas por ser negro, gay, o por ser una negra lesbiana, o por ser una trans, en la época, estoy hablando de los 70s, no es porque por mis gustos o mi deseo por otro género o por el mismo, es por el lugar social que me has dado, de control. Se llama biopolítica en Foucault, si lo quieren repasar. Y bueno, aquí viene esta fiesta histórica que se conmemora ahora 50 años recién. ¿Vieron que es todo reciente? De la marcha de orgullos LGBTI. Porque en Stonewall, esta discoteca, estaba en una fiesta con una trans muy querida, iban los policías. ¿Para qué fueron los policías? ¿Para que bajen el volumen? ¿Para que no hagan fiesta? Porque no era el horario. Van a pedir dinero para que sigan en la fiesta. ¿Será que hoy no ocurre eso? Bueno, piden dinero para que puedan seguir. Y ellos cansados, y no se sentían muy bien, porque aparte habían pasado por momentos, había muerto como una figura de la época, se levantan. Palos, piedras, no permiten que paren el asunto, entonces se crea ahí todo un relajo. ¿Qué ocurre con esto? Se hacen un plantón de varias semanas y comienzan a pedir que se respeten sus derechos. Por eso se llama el orgullo, porque se utiliza el mismo insulto, gay, queer, lesbiana, para decir, yo ahora estoy orgulloso de eso y con esa identidad me tienes que aceptar, ponérmelo en un documento y tengo los mismos derechos que tú, porque soy humano. Menos mal, ¿no? Vieron que en la Segunda Guerra Mundial y con todas las matanzas, millones de judíos, se creó el asunto digamos, Naciones Unidas creó toda esta Carta de Derechos Humanos de Yakarta, que lo que ha servido es para poder frenar a estos poderes, a este patriarcado, etcétera, o grupos de poder, de seguir asesinando personas con total libertad. Bueno, en zonas del mundo. Ahora sí, ¿qué tiene que ver Ecuador con el feminismo, con esta lucha de derechos, con la construcción, digamos, con lograr que ahora las mujeres voten o que ahora las mujeres puedan ir a la universidad a estudiar, que puedan usar pantalón? ¿Vieron que usan hasta pantalón ahora? ¿Qué tiene que ver Ecuador? Nada, acá no hay feministas. Sí, aquí vivió, y precisamente en Machala, la primera mujer en votar en Latinoamérica. La primera fue en Estados Unidos, pues la segunda en Latinoamérica, que es Matilde Hidalgo. No de Procel todavía. Matilde Hidalgo pidió en el 26 votar, porque en ese tiempo si usted tenía 21 años y sabía leer y escribir, o sea, no era analfabeto, podía votar. Ella se presenta a votar. ¿Y qué le dicen? ¿Tú qué haces acá? ¿Qué vas a votar? Quiero votar. No, la ley no me lo impide. Sí, pero eres mujer. O sea, ¿cómo una mujer va a decidir el destino político, económico de un país? Impensable, ¿verdad? Bueno, ella lucha, bueno, abogados, obviamente era una mujer inteligente, empoderada, y logra abrir el camino al resto de las mujeres que recién en el 67 comienzan a votar en Ecuador. Entonces, si usted dice que no es feminista, yo le diría, ¿qué hace en la universidad? ¿Qué hace votando? ¿Qué hace opinando? Estos asuntos de feminazis, sí, ¿se han visto esto? Que están como en contra del feminismo. Son simplemente estas como tonterías que saca la gente, engaños, para mantenernos aplastados, para no pensar en nuestros derechos, para hacerlas pensar a ustedes, mujeres y hombres, porque los hombres podemos ser feministas también. Hacernos pensar que si reclamamos un derecho, no estamos bien, somos feminazis. Nosotros somos los que atacamos, porque estoy reclamando una igualdad de derechos, equidad. Ustedes tienen que ser muy analíticos y leer directamente de la fuente y ser críticos. Bueno,
Ya vamos llegando casi al final, vemos estos textos que han servido mucho para que desde el segundo sexo se sigan desarrollando esta idea de construcción, ahora performatividad, por ejemplo, en Judith Butler. El género en disputa les recomiendo, Cuerpos que importan. También Paul Beatriz Preciado, que en su investigación hace algo interesante, que es de su propio cuerpo, que comienza a hormonizarse, se llamaba Beatriz, ahora es Paul B. Preciado. Comienza a hormonizarse, hace una transición hacia otra identidad y va contándonos en su texto qué se siente. Se llama Texto de Testosterona Yonki. Nos va contando cómo siente estos cambios desde lo orgánico, hormonas, hasta lo subjetivo, lo emocional. Muy interesante, una mujer un hombre ahora, Paul, tan joven, español, que sea un filósofo, que se lee en las universidades, y de España, lo cual tampoco es común. Bueno, ¿qué es esto del género? ¿Quién lo inventó? ¿Cómo así ahora se habla de género? Bueno, es todavía más reciente. Miren, el género fue inventado, la palabra, por John Money, que era un cirujano, que decía, siguiendo los textos antes mencionados, haciendo este recorrido, decía, el género es algo que se puede construir, ¿verdad? Bueno, lo voy a construir. Voy a operar a los niños hermafroditas. Es decir, si usted nacía con algo como un pequeño pene o algo que no se diferenciaba si era vagina o que era orgánicamente su sexualidad o su sexo, él proponía a los padres, ya que estaba haciendo todos estos estudios, operarlos. ¿Saben cómo decidía él y su equipo qué niños operar? Pueden leer sus libros. Era el ojo. O sea, él veía a este bebé y decía, parece menos de 2 centímetros. Le hacían un conteo o sea, trataban igual de sustentar lo que hacían, pero realmente, como él lo cuenta ahí, era el ojo. O sea, si este niño parecía que no iba a servir para la reproducción, ya que orgánicamente a él no le parecía, entonces, es decir, que no iba a responder a la heteronormatividad, que fuimos creados para reproducirnos, para casarnos con el otro género, no con el mismo, y que esa es nuestra finalidad, ser padres, o una mujer ser madre, entonces los operaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo esto se vino abajo? Bueno, y pueden ver, está en YouTube videos, toda la historia, o leerlo en artículos científicos. El caso Reimer. Este niño, niña, luego esta mujer ya adolescente, se suicida cuando descubre que los padres le habían engañado, que había sido operada. El padre, sintiéndose mal por lo que hizo, también se mata, se suicida. Y entonces Money tuvo que dejar de hacer estas cuestiones y comienza la IDGLBTI, ¿sí ven? La identidad intersexualidad. Los intersexuales realmente lo que defienden como identidad política es no nos operen, déjennos decidir a los niños, ¿no?, que nacen sobre su, digamos, identidad cuando sean adultos. No los castren, porque una vez que lo operan y usted ya crece y es adulto, más allá que se sienta mujer, hombre o género no fluido o no binario o de la identidad que usted se sienta, esta operación le va a marcar el cuerpo y por ende, bueno, subjetivamente también. Bien, este doctorado que estoy realizando en la Universidad de Buenos Aires me parece toda una experiencia increíble. Les recomiendo ser investigador, viajar, ir a otros lugares, salir un poco de Machala, aunque después regresemos a ver cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque uno conoce a la gente de cerca. Yo veo estas personas, personalidades, en todos estos grupos de luchas por derechos, derecho a su identidad, derecho incluso de orientación sexual, uno los puede escuchar de cerca, ir a sus talleres, ser amigos, tomar algo. Este es el caso de Gabriela Mancilla. Vean el libro, cómprenlo, yo lo tengo, les puedo facilitar. Yo Nena, Yo Princesa. Ella comenta cómo su hija, Luana, cuando nace, que primero se llamaba Manuel, ella desde pequeña, esta niña, comienza a darle todos estos indicios de su identidad. Y comienza a usar, bueno, ropa de mujer, de niña, se le roba maquillaje a la mamá. Y la mamá, ¿saben qué hizo? Lo que haríamos muchos de nosotros. Fue una psicóloga. ¿Qué les parece esa decisión? ¿Acertada? ¿Ayuda? Bueno, fue a una psicóloga. ¿Qué le dijo a la psicóloga? Todo está en el texto.
Y la psicóloga después dijo que se arrepentía de lo que había hecho. Bueno, es histórico igual y reciente. Le dijo que le haga hacer cosas de niño. O sea, que juegue fútbol, que le dé un carrito. ¿Vieron? Es lo que suelen decir psicólogos y psiquiatras si quieren orientar un poco su identidad, ¿no? Como los niños usan celestes, ponle celeste. Ni siquiera amarillo, porque luego lo confundes. Bueno, tengo un amigo que odia el fútbol porque cuando él, no sé decir, cometió el error, ¿no?, de contarle a los padres que le gustaban los otros jóvenes, vieron que salir del closet a veces es riesgoso. Hay que tener cuidado. Hay que hablar con un profesional. ¿Le contaré o no a mis padres? Bueno, él decidió contarles, ¿no? Deposita toda su confianza en sus padres. Y el papá, más allá de una paliza muy fuerte que le dio, que lo llevaron al hospital, lo rodó por las escaleras, esa era la forma de educar, recuerden, lo lleva a un psiquiatra. El psiquiatra, aparte de medicarlo, para que no sienta mucho deseo sexual, ¿qué deseo sexual? Me dice, yo no sentía ningún deseo. Yo les conté que me gustaban los niños, no las niñas. Le dice el papá, que juegue fútbol. Porque así se iba a ser varoncito, ¿no? Efectivamente, el papá lo inscribe en fútbol, pobre joven. Tenía unos 13 años ya. Cuando él va al vestidor de los hombres, más bien confirma su homosexualidad. Porque bueno, lo que pasó ahí... Bien, decía, yo veía piernas, veía hombres y decía, pero no está funcionando la terapia. Todo lo contrario. Bueno, este texto me parece increíble porque aparte es español, es europeo. ¿Por qué? Se nos ha ocultado a nosotros, yo diría a propósito, pero esa es otra investigación, la diversidad sexual, las diversidades que habían o de identidades de Latinoamérica. Este texto es español, digo, y lo recalco porque si no fuera por ellos no lo sabríamos. Las personas que llegaron, los conquistadores, relataban todo lo que ocurría. Y entonces relataban que veían guerreras con pelo largo, con trenzas, con arco y flecha, subidas en un caballo, ¿no?, tipo amazonas, pero que tenían pene. Entonces, claro, las transgénero de hoy en día, ¿no? Estos españoles llegan, yo les digo, con esta mirada occidental, binaria de género, heteronormativa, ¿y qué hacen con las, hoy diríamos, transgénero de la época? Les piden que limiten su actuar. ¿Qué creen que hacen? Las matan, un genocidio, y en parques públicos, y están las imágenes que son grabadas, o sea, son como cosas hechas como en latas y aparte en papel, donde estos historiadores cuentan. Entonces las botaban a los perros se las comían en una plaza, y entonces todos veían alrededor eso. Lo que querían es decir al resto lo que ocurriría si es que se atreven a ser no binarios. ¿Será que solo ocurría en la colonia o qué ocurre hoy? Donde ya no las tiran a los perros, a las personas trans, pero sí hay crímenes de odio, o sea, transodiantes o transfemicidios, donde, ¿cómo hace un juez para identificar que es un crimen de odio contra una trans o una identidad travesti? Por cómo las matan, ¿sí? No es un asesinato más, de verdad se ensañan, les cortan parte del cuerpo, se los ponen en otras partes, la cabeza por un lado, o sea, les quitan toda la piel, el pelo, o sea, es como que es un crimen de odio. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Pero bueno, ese creo que es otro tema. Entonces, en este texto pueden incluso ver anécdotas, me parecen un poco graciosas, aunque no al final, donde estos dueños de estas tierras dejaban a las 5 mujeres que tenían a su cargo, y cuando regresaba, vieron que los viajes duraban 2 o 3 semanas, veía a 2 chicas un poco extrañas, y con el tiempo veía que estaban embarazadas. ¿Quién las embarazó? Bueno, la otra mujer que estaba ahí, que orgánicamente podría embarazar, ¿no? Porque sí, hay trans lesbianas. Y más allá de que sean lesbianas o no, 5 mujeres encerradas, entonces las había embarazado. O sea, lo chistoso es que digo, por esta mirada heteronormativa, no pensó que esta mujer iba a embarazar a la otra mujer. Y bueno, luego sí, las mataban. Bien. En Buenos Aires conocí de cerca, cuando digo de cerca es que hablé, entrevisté, salimos, a Lara Bertolini, que tiene la página Trabazona, ¿sí ven? A Violeta Ríos Alegre, ella también trabaja para el gobierno, Lara en la fiscalía. A Marlene Guayar, ella es teórica, travesti trans, es la teoría crítica, así como la teoría queer, de lo establecido, del patriarcado.
Y también Susie Shock, bueno, es cantante artista y las pude conocer. ¿Ustedes han conocido, tienen amigas travestis o trans? Sí. Bueno. Yo a las travestis o a las trans no las veo en el aula de clase. No las veo como jefa mía aquí en la universidad, de decana. No las veo en... No las veo, no se las ve, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer usted para poder ver las personas transgéneros, para verlas? Ir a una esquina donde se están prostituyendo. Ahí están paradas. ¿Por qué será que se prostituyen? ¿Será que es lo que buscan? ¿Responde a un deseo auténtico de ellas? Bueno, el patriarcado y esta heteronormatividad de la cual les he hablado, como embudo, la va guiando a ese lugar. ¿Cómo las va solamente cerrando las puertas y la deja en el lugar de la prostitución? Porque, miren lo que pasó recién con la ley de matrimonio igualitario. Todas las marchas que salieron en contra. ¿Por qué? Porque decían que ahora los gays van a estudiar con mis hijos, que está mal ser gay, que se contagia, que las personas transgénero luego iban a comenzar desde niñitas ya, a reconocérsele su identidad. ¿Y qué pasa? ¿Desde cuándo ustedes se sienten mujer, hombre o cómo se sienten? Desde los 18 años. Por eso la ley de identidad de género de Argentina es increíble, léanla, porque se respeta la autopercepción de las personas trans simplemente porque ellos lo sostengan. No necesitan que un psiquiatra las venga a evaluar. Como en otros países sí se necesita. Si usted quiere decir, soy una mujer trans, tiene que pasar por evaluaciones y entonces entrar a un proceso de hormonización. Las travestis dicen, ¿por qué? A mí me tienen que hormonizar si soy travesti. Calzo 45, mido 1,80 m. Y esto soy yo. Pónmelo en la cédula. A mí reconóceme con mi identidad y dame los derechos iguales, equitativos, como el resto. Bueno, se ve que critican la heteronormatividad, se encuentra y la binariedad, sobre todo, de género. Entonces, en resumen, por eso es que la sociedad las tiene encerradas en ese lugar de la prostitución. No es que quiero hacer apología de la prostitución. Si alguien quiere prostituirse como opción, está bien, como opción. Pero no porque no tiene otro camino. Entonces, ¿por qué no se quiere que las infancias trans estudien? Porque una vez que las trans estudien, van a estar empoderadas, van a poder defender sus derechos, van a poder decir, no quiero ser prostituta como mi tía traba fulana. Por ahí se dice, la tía traba es las que las van guiando a las niñas. Yo quiero ser abogada, entonces voy a tener buenas calificaciones en la escuela. Luana es excelente alumna. Aquí tenemos la Fundación Catleya en Manta, así que la pueden visitar. En Ecuador tenemos una fundación que defiende los derechos de los niños trans. Y entonces, una vez que estudia, como pasó con las mujeres, ya va a ser más complicado tenerlas en este lugar de cosa, de objeto, cosificarlas, porque ellas van a poder exigir sus derechos al igual que el resto. Gracias.